Receta número 121 de Python 3. Nos han solicitado que agreguemos metadatos a los argumentos de una función. Iniciemos con la declaración de una función a la que llamaremos sumar. De sumar va a recibir dos argumentos, A y B. ¿De acuerdo? El, el cuerpo de implementación de esta función consiste básicamente en dos instrucciones. La declaración de la variable suma para contener el resultado de sumar A más B. Retornamos suma. ¿De acuerdo? A la hora de agregar metadatos podemos especificar el tipo de dato de cada uno de los parámetros de la función. Entonces, para indicar el tipo, decimos dos puntos int. Son valores enteros. Lo mismo para B, int. Y el tipo de retorno también lo podemos especificar así, guión mayor que. Esto es como una flecha. Y aquí especificamos el tipo de dato, int, para entero. Agreguemos documentación. Podemos decir aquí, suma de dos números. Entonces, primer número, segundo número, suma de los dos números. ¿Listo? Entonces ya tenemos la función sumar con metadatos. Hemos sido capaces de especificar los tipos de datos que van a recibir los parámetros de la función. Nosotros podemos escribir aquí obtener ayuda de la función. Dos puntos. Podemos invocar el método help. Help. Abrimos paréntesis y escribimos sumar. Voy a quitar el print por un momento. Sumar, que nos dé la ayuda de esa función. Control Shift F10 y aquí nos indica la ayuda sobre la función sumar. Nos indica los tipos de datos, el tipo de retorno y la documentación que tiene asociada. Es buena práctica agregar documentación, especificar documentación a las funciones. Listo. Podemos ver las anotaciones que tiene esta función. Entonces decimos sumar punto guión al piso, guión al piso. Aquí faltó sumar annotations. Podemos ejecutar. Debemos hacer un print. Volvemos a ejecutar. Aquí tenemos una expresión de diccionario en donde nos indica el nombre del argumento, el tipo de dato por cada uno de ellos y también el retorno. También el retorno con su tipo de dato. Invoquemos esta función. Entonces decimos acá, hagamos un salto de línea. Vamos aquí invocar la función. Listo. Entonces decimos print y tratemos de sumar, por ejemplo, 5 más 3. 5 más 3. Esto está bien. Ejecutamos y nos debe dar 8. Aquí está el resultado. Con la metadata que hemos asociado a la función sumar, es obligatorio que los tipos de datos correspondan con los especificados en la firma de la función. Por ejemplo, si nosotros hacemos que sume 5, la cadena, la literal 5, y 3. En este caso, el IDE PyCharm nos indica que se está esperando es un entero y lo que actualmente se está escribiendo es una cadena de caracteres. Es decir, que el IDE nos ayuda a detectar errores en los tipos de los parámetros que se está pasando a una función que tiene este tipo de metadata. ¿Vale? Eso es bastante útil. Podemos dejar, si ejecutamos así, nos da 53, por lo que realmente estaría haciendo aquí es concatenar esos dos valores. Pero en sí ya el entorno nos ayuda a detectar cuando estamos pasando tipos de datos que no corresponden con los que se esperan en la firma de la función, en este caso la función sumar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos otra función, llamémosla con el sinónimo de sumar adición?
o adicionar. Le escribimos A, B, el tipo de retorno. Hagamos antes, no es necesario especificar el tipo de retorno, no le estamos agregando metadata, decimos A más B y retornamos suma. Vamos a omitir en este caso la escritura de la documentación para agilizar un poco. Si nosotros acá tratamos de, voy a agregar un print antes, digo print, intentamos eh, invocar la función adicionar. Se supone que lo que va a recibir son enteros, no hay problema, digamos tan. Y lo mismo va a ocurrir cuando pasemos cadenas de caracteres, por ejemplo así. El ID no detecta, no tiene ninguna advertencia sobre los tipos de datos. Notemos que no aparece esta advertencia del tipo de dato que se retorna, ¿vale? Entonces, esa es la importancia como la ayuda que provee el hecho de agregar metadata, la posibilidad de agregar metadata a una función. Las herramientas nos ayudan a detectar el tipo de dato que se requiere pasar a la función para ser invocada. Llegamos hasta aquí con esta receta. Hasta la próxima.